Vamos a conversar con el señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, señor Rodríguez. Bienvenido al Público Protesta. Buenos días con todos ustedes. Bueno, se pone un tanto tensa la situación. Parecía que ya íbamos a pasar la página. Finalmente la reunión de 2+2 nos dejó en realidad una cierta tranquilidad en el sentido de que ya hay fecha para fijar las coordenadas, la tarea pendiente que nos ha dejado la Corte de La Haya. Pero ahora aparece otro problema, que es el triángulo terrestre. Perú, así como está establecido en el Tratado del 29, afirma que nos pertenece y que no hay ningún punto de discusión. Chile, por el contrario, aduce que ese territorio es chileno. ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, fíjate, no tiene ninguna fundamentación jurídica, ningún asidero en el derecho, la pretensión de último minuto, es decir, después del fallo de la Corte en estos últimos días, que viene sosteniendo el presidente Piñera y las autoridades en Chile. Es muy fuerte en el derecho internacional en la naturaleza perpetua de los tratados. Y el Tratado de 1929, como muy bien lo has dicho en la introducción, establece de manera indubitable que es el punto concordia y el trazado del arco de todos los hitos que llegan al número de 266, donde se ha establecido, se ha definido y para siempre la delimitación terrestre entre Perú y Chile. Entonces, es evidentemente una circunstancia infundada querer insistir en una tesis que no tiene pues ninguna justificación. Creo que se trata de un presidente de salida que no puede asimilar la circunstancia de haber recibido un fallo en la derrota. Hay que decirlo claramente. Y entonces Piñera, en las últimas semanas, comienza a sostener tesis insostenibles. Va al norte de Chile para crear un clima de vindicación permanente de un espacio que sabe perfectamente que le corresponde al Perú. El anuncio de esa nota diplomática, normalmente cuando hay un anuncio, las notas pues llegan a las pocas horas, a lo más allá, al día siguiente. Ahora, pero eso se ha demorado una semana. Diplomática al Perú. Ha pasado ya una semana. Se supone que si esta nota, como fue anunciada la semana pasada por el canciller Alfredo Moreno, bueno, ya estaría pues publicada, ya la estaríamos analizando, ya de repente tendría la respuesta de parte de Cancillería peruana. Pero ¿por qué recurrir a trascendido? ¿Por qué generar este tipo de circunstancias que obviamente no nos hace nada bien en las relaciones bilaterales, porque ya pensábamos que esta tensión generada con la espera del fallo de La Haya, que ya se dio, iba a cerrar un tema pendiente que teníamos hace décadas con Chile, que era la delimitación con respecto al ámbito marítimo? Pero ¿por qué ahora seguir con esto? Y no le hace nada bien, y se ha sembrado, y la ha sembrado el presidente saliente, porque lo que busca es llamar la atención en el frente interno de una circunstancia de la derrota en la Corte de La Haya. Entonces esto sí pues es una situación que no corresponde a la majestad y a la investidura de un presidente que debe ser lo más responsable, porque finalmente los jefes de Estado comportan una responsabilidad internacional al decir lo que dicen, al actuar como lo hacen. Entonces, creo que nosotros deberíamos concentrarnos en el proceso de implementación que ayer ha llegado en su primera etapa a un buen término y que tiene que cumplirse el cronograma de manera escrupulosa, de tal manera que el 25 de marzo tengamos establecidas las coordenadas geográficas y con ello culminado el proceso de implementación, sellado para siempre cualquier problema que hayamos tenido en el pasado, señor Rodríguez, límites
marítimos con Chile. Lo que llama la atención es que ambos presidentes mencionan que los temas pendientes están completamente cerrados y que no hay nada por qué discutir, pero siempre y cuando se acepte la postura de que cada país tiene sobre el triángulo terrestre pues cierto dominio. ¿Cuál es el status quo hasta el momento sobre esas 3 hectáreas actualmente? ¿Qué país ocupa ese terreno? En esos 35.000 metros cuadrados, que son plena soberanía del Estado peruano, el acuerdo de homologación y de medida de confianza establecido hace más de 10 años, ambos países decidieron que en un radio de 100 metros no habrían aproximaciones militares o policiales de Chile como de Perú. Creo que eso, como sabemos, no se ha cumplido porque hace 2 años, como consecuencia de unas lluvias, Chile a propósito encontró un mecanismo para alambrar la zona del territorio peruano. Y eso mereció evidentemente una protesta peruana. Creo que es muy importante que en tanto ese espacio del triángulo terrestre es plenitud de la soberanía peruana, el Perú, sin ningún acto indubitable, debería materializar su presencia colocando una caseta policial en el mismo lugar donde fue obligado a retirar la chilena colocada en el año 2001. Y cuando Chile retiró la caseta por exigencia del gobierno del Perú y de la Cancillería peruana, estuvo materializando, ¿no es cierto?, el reconocimiento tácito y evidente de que ese no era el territorio chileno. Creo que nosotros deberíamos tener una presencia policial con una caseta a discreción en lo que corresponde la soberanía inspectora territorial del Estado. Creo que esto es muy importante porque con ello estamos materializando el espíritu y la regla de lo que dice el Tratado del año 29. Creo que estas tesis y estas sembradas pseudotesis que lo único que buscan es confundir a la opinión pública, nacional o internacional, van finalmente a quedar al desnudo. Quien tiene claro que el triángulo terrestre es del Perú es precisamente nuestro país y la propia Corte Internacional de Justicia, que en su fallo de manera expresa dijo que no se pronunciaba sobre ese espacio terrestre porque fue solucionado por el Tratado de 1929. Es decir, todo el derecho está de nuestra parte. Pero es así, señor Rodríguez. Esperar qué medidas quisiera adoptar Chile en el ahora, porque para sustentar su posición sobre el triángulo terrestre, Chile habla demasiado ya sobre las actas del 68 y del 69, mientras que nosotros siempre traemos al recuerdo el Tratado del 29 y la demarcación de 1930. Ahora, es que realmente la posición de ellos no acepta ni el más mínimo análisis lógico, o quizás existan algunos documentos firmados por nuestras autoridades de aquel entonces, al igual como ocurrió con el tema marítimo que compromete nuestra argumentación. Fíjate, ningún acta, ningún informe puede ser superior a un tratado. Esto es una regla de oro al derecho. Los tratados subordinan instrumentos, pero lo más importante es que el discurso que estamos viendo es un discurso político, y este discurso político en realidad es un discurso político endeble frente a la naturaleza jurídica del Tratado de 1929, que es pétreo y que es perpetuo, de tal manera que este atisbo político chileno de última hora, que no tiene ningún asidero porque no existe ninguna controversia donde ellos quieren crearla, en realidad, ante la eventualidad de que estas discrepancias, como dice Piñera, mientras Chile dice que es triángulo terrestre de Chile, entonces dice que es triángulo terrestre peruano, estas discrepancias, si acaso que tuvieran que enmarcarse en el ámbito del Tratado de 29 y el artículo 12 por el presidente de Estados Unidos, rápidamente sería favorable al Perú, de tal manera que yo no creo que Chile vaya a ir a un arbitraje en algún momento, y mucho menos creo
que vaya a enviar una nota diplomática que, como has visto, ha pasado una semana, no ha llegado. 2 semanas y no tenemos ningún signo, lo cual nos revela que han sido, ¿no es cierto?, manotazos de ahogado. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Levantar la popularidad? Ahora, ¿qué es lo que se quiere exactamente por parte del señor Sebastián Piñera? Porque lo que no se comprende es que Chile acaba de perder por el fallo de la Corte de La Haya más de 20.000 kilómetros cuadrados de mar. ¿Por qué considera usted que están haciendo tanto ruido diplomático, ruido político por solo 37 kilómetros cuadrados de territorio? Donde es una zona que conocemos es completamente árida y que ellos reclaman como suyos. Fíjate, tu pregunta es extraordinaria y yo te agradezco, porque hay algo que no se ha dicho y tenemos que siempre decir en voz alta, sobre todo los profesores de Derecho Internacional, si lo hacemos en las cátedras. La cultura chilena, después de la guerra con Chile sobre todo, ha sido la cultura de la victoria, de sostener siempre que ganar una guerra a 2 países, y Chile era un estado geopolíticamente pequeño antes de ella. Esta tesis de la victoria, que le hemos visto en Diego Portales, que le hemos visto en Juan Barros, que le hemos visto en Vicuña Maqueda y en todo el desarrollo educativo de Chile, ha sufrido un gran impacto con una derrota jurídica en la Corte Internacional de Justicia, y siendo Piñera el jefe de Estado, evidentemente ha sido impactado justamente por un proceso judicial donde la argumentación de la Corte ha sido la sensatez jurídica de la justicia, dándonos la razón en lo que corresponde a la recuperación de un espacio de 20.000 kilómetros cuadrados. Esta tesis entonces de la derrota no termina de ser asimilada, lo cual no es bueno, pues, porque hay que saber ganar y hay que saber perder. Los juicios suponen teoría del riesgo, y cuando los juicios suponen teoría del riesgo, tiene que haber elevación política, elevación jurídica para asimilar los resultados de una instancia supranacional que no resiste ninguna posibilidad para que a partir de ella surjan estas posiciones absurdas, como es la de pretender un espacio territorial sobre el que Chile nunca ha tenido acto posesiones. O sea, Chile nunca ha ocupado de facto ni de derecho ni nada, porque eso pertenece al Perú. Por eso insisto que es muy importante que, así como ya hemos enviado las naves para que surcan el término interno de esos 21.000 kilómetros, también tenemos que hacer lo propio, colocando esa caseta policial que no se hizo antes porque decíamos en la lectura de que estábamos en un juicio, y para no entorpecer la dinámica del proceso, para no generar polarizaciones, no se hace nada hasta después del juicio. El juicio ya concluyó, el juicio ha terminado, y entonces creo que no hay nada que pueda ir en marcha atrás, y por tanto el Perú, con toda la tranquilidad que corresponde, debería, pues, una vez más digo, materializar lo que corresponde a 1.285.215 kilómetros cuadrados, que es desde el extremo de Tumbes hasta el extremo más austral de Tacna, y ahí es donde está la soberanía nacional. Bien, muchas gracias, señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Ha sido usted muy gentil. Hasta luego. Muchas gracias.